pequeña referencia a todo lo que hizo, a todo lo que es y que va a seguir siendo siempre el taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero. Y ya en una segunda parte vamos a escucharlo a él con las obras que preparó para esta noche. Incluimos poesías, caso de un poquitito más tarde vamos a tener arpa acá. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por la presencia. Y bien, estamos aquí como hace mucho tiempo en estas tertulias y agradeciéndole también y celebrando con Fausto este lugar hermoso. Y siempre estos encuentros tienen un tinte de nostalgia y unos deseos de permanencia, porque necesitamos reflexionar sobre la realidad, no solamente cultural, poética, sino sobre toda nuestra realidad, nuestra vida. Es necesario densificarlo con un pensamiento, con una multiplicidad de pensamientos que nos permitan alcanzar mejores niveles, tanto al sector más excluido de estas actividades, como también a los escritores. Bien, el taller Ortiz Guerrero, Manuel Ortiz Guerrero, cuyo nombre fue colocado en el sentido de entender al poeta y entender al Paraguay como un enfermo, como unas llagas abiertas de nuestro poeta guaireño. En ese sentido, rescatamos la versión del trabajo de este poeta, bautizando así a nuestra agrupación. Ella se inició en el año 77 aproximadamente a raíz de un concurso que el Instituto de Cultura Hispánica realizó, y nos presentamos una serie de jóvenes, una cantidad interesante de jóvenes que creíamos que estábamos solos y nos sentíamos solos. Éramos gente del interior, gente de los barrios, que no tenían, o por lo menos algunos no tenían acceso a la actividad cultural como estas, ¿verdad? Sino que sencillamente escribíamos, y cuando se presentó, ahí la importancia de los concursos, se presentó el concurso de cultura hispánica, nos presentamos. Y allí supimos que no estábamos solos. Mario Rubén Álvarez, el primer premio de aquel concurso, que está también ahora como una conferencia virtual con otro compañero, psicólogo, ¿cómo se llama? Omar Sotoa. Y allí nos encontramos con Amanda, con Delfina, con Jorge Gómez Rodas, con Victorio Suárez, Nila López también estuvo en ese momento, y poco a poco nos fuimos convocando. 4 en principio: Jorge Mar, Gómez Rodas, Mario Rubén y quien les habla. Entonces abrimos y empezamos a buscar a la gente, y nuestra intención era formar un grupo, encontrarnos con otros jóvenes. Sabíamos, intuíamos que existían, y eso nos dio la razón el concurso ese. Sabíamos que teníamos que quitar lo que teníamos en el escrito. No teníamos una formación académica, literaria, sino era un ímpetu juvenil que se formaba a duras penas, y encontró en la fraternidad un vehículo muy interesante de diálogo respetuoso, de crecimiento horizontal, sin maestros, sin jerarquías. En ese sentido fue un diálogo
una diversidad de estilos, de preocupaciones y de pareceres. Se fueron sumando Darío Benítez, el famoso conde de Cracovia que ya nos dejó, el señor Ricardo de la Vega, conjuntamente con Joaquín, con Lito Pesolani, un gran poeta, los dos, grandes escritores, que Ramón Silva, la fase guaraní, no había distinción entre lenguas, ¿verdad? Hablábamos mucho pará y hablábamos guaraní y otros castellanos y así andábamos. Entonces no había distingo. Miguel Ángel Mesa, Sabino Jiménez, Araoí, Ramón Silva, después otro, Susi Delgado se suma también, Amanda Pedroso, Mabelita, Carmen Casartelli, y después, ¿quién más? Existen varios más, como 20, una veintena de compañeros, Omar Sotoa. A ver, otro, ¿ayudan? Vicente Bello. Vicente Durán. Vicente Durán, miren, un combatiente de la guerra del 36 en España. Sabino Jiménez. Sabino Jiménez, Araoí, de los programas de la madrugada, rescatando esa riqueza de las canciones y de la poesía en guaraní. El artista, actor. Gladys Casarcia, también Pedro Céspedes, ¿no? Y bueno, si me olvido de algunos, seguramente éramos bastante. Intercambiamos, eran jornadas como esta de discusión, de análisis, de lectura. Y decíamos en aquel tiempo, y en este también, que estábamos juntos para construir el templo. Es decir, la fraternidad esa, pero solo para orar. Es decir, respetando la individualidad. La crítica era dura, a veces era una discusión por una palabra, se extendía toda la tarde y al otro día y semanas. Pero el que tenía la última palabra era el escritor, ¿verdad? Bueno, quédate con tu capricho, pero yo mi crítica mantengo también, decíamos. Y así. Mario Casartelli. Mario Casartelli, sí señor, claro, por supuesto. Justamente hoy estábamos hablando con Jorge Gómez Roda sobre Mario Casartelli, que es un dinámico, una capacidad artística enorme en su dibujo, en sus canciones, en su poesía, en sus escritos, en sus ensayos. Pero hoy decía que ya tenía dudas sobre el quehacer poético y sobre este tipo de actividades. Pero es sencillamente la duda que enciende el ánimo para otras actividades. La duda siempre nos persigue, nos acecha, porque de pronto uno siente que la soledad y la falta de respuestas, pero justamente ese es el fuego que anima la creación artística, la creación poética. Y así nos fuimos haciendo concursos, hicimos una editorial, publicamos varios libros de autores del grupo, pero también de poetas, por ejemplo, marginados, como Dimas Aranda, Santiago Dimas Aranda, que además de ser perseguido, lógicamente no podía publicar muy fácilmente. En ese sentido, también lo bilingüe, naturalmente los libros eran, uno de los primeros fue el de Ramón Silva, ¿verdad? Poesía en guaraní. Quien se encuentra con Sabino, con Miguel Ángel, de estilos diferentes, y él empieza también de cultura urbanas, también empieza a alimentarse
y a descubrir, develar su vena en versión guaraní, su vena popular, auténtica. Y bueno, él es hoy un emblema de la actividad de la lengua guaraní. Bien, y así fuimos haciendo, publicamos una revista que se llamó Cabisuí, en homenaje al Cabisuí 1, nosotros le pusimos Cabisuí 2, ¿no? Y rescatando también, recuerdo que un crítico muy especial y fraterno también, nos criticó el primer prólogo, ¿cómo se llama? La editorial, y denunció nuestras faltas ortográficas, pero no se dio cuenta que era una, ¿cómo se dice cuando es la copia? ¿Cómo? Era para similar del primer Cabisuí. Entonces, naturalmente, no solamente la tipografía, sino el estilo, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? No obedecía a las reglas académicas que luego se instalaron, ¿no? Se impusieron. Y le tuvimos que señalar eso. Y Cabisuí alcanzó 10, 11 números. Pero la presión, la tensión, el interés de los compañeros prosiguió porque cada cual, además de repetir la experiencia del taller, la modalidad del taller en universidades, en comunidades, en diferentes espacios culturales, no solamente la dinámica, sino también publicaron sus propias revistas. Así, Victorio Suárez publica su Arte y Cultura, Susi Delgado publica su revista, Tacuapú, nuestro amigo Ricardo de la Vega, El Tren Rojo, ¿no? Y hay algo más también por aquí, ¿no? Son 3, 4 más revistas, así como programas radiales. Y bueno, otra de las propuestas era el de recuperar. No teníamos posibilidad de publicar, pero la publicación vino después de ser consolidado el grupo a través de las lecturas públicas de poesía. La Universidad Católica, la Asociación Cristiana de Jóvenes, y nos reuníamos también en diferentes lugares, casa de los compañeros, fundamentalmente, luego algún bar, de acuerdo a la dinámica social, por decirlo así, decía, las necesidades y posibilidades de los compañeros. El bar del Chino fue mucho tiempo nuestro lugar, así como otro. Y llevábamos esto no solamente a los barrios, a los colegios, sino también, allí viene Mario Rubén Álvarez, que fue, digamos, el galardonado de la primera justa Chila, quien iniciamos el diálogo conjuntamente con Jorge Gómez Roda, el cual luego se suma Jorge Aymar, para el primer recital que hicimos en la Universidad Católica, ¿verdad? Con mucha gente. Y ahí un crítico como Emilio Pérez Chávez nos hace una pregunta fundamental: ¿contra quién estamos nosotros? Era una pregunta difícil de contestar ante esa presencia de público, donde nunca faltaba alguien que tenía que informar luego. Y la respuesta fue contra el silencio. Contra el silencio, contra la quietud de la actividad cultural, de la actividad literaria, poética fundamentalmente. Entonces, nuestras siguientes lecturas, porque eran lecturas a veces interpretadas, a veces
cierto histrionismo, pero lecturas. La lectura y punto. Porque yo no sé, que hago ganar teatro puede ser, pero yo no, entonces leo correcto. Cada cual establecía su criterio. En ese mundo de amplia libertad, de férreas discusiones, se notaban las diferencias de corrientes subyacentes, digamos, en ese inicio. Y bueno, tenemos un abanico expresivo en la poesía que tiene que ser el trabajo de los críticos alguna vez, entenderla de la profundidad de la teoría literaria, que nos falta en el ámbito, ¿verdad? Estamos ausentes de crítica, estamos en el ámbito cultural en general. Necesitamos dialogar y necesitamos repensar sobre lo que hacemos, sobre lo que hicimos y sobre lo que tenemos que hacer a veces, ¿no? Esa es rápidamente una versión sobre el taller, y hoy con más canas, con la voz cascada y con las ganas de aquel tiempo seguimos en esta tarea.